Bueno, bienvenidas a todas aquí en esta masterclass de Volver a Confiar. Yo soy Elisa Ridolfo, soy integrante de Ahuayque y quiero hoy que todas se sientan cómodas y bien y reciban esta clase con mucho amor. Para eso les vamos a pedir que tengamos los micrófonos silenciados y todo lo que quieran saber o preguntar lo pueden hacer a través del chat. Después vamos a dejar 15 minutos de la masterclass para responder a esas preguntas, pero no vamos a abrir micrófono porque hay mucha gente anotada y por una cuestión de orden. Bien, le voy a dar la palabra a Sonia Cavia, integrante de Ahuayque, cofundadora de la Asociación Civil Ahuayque, para que dé la bienvenida. Bienvenida, Sonia. Está silenciada. Ahí está. Muchísimas gracias, bienvenidas a todas, buenas tardes, un placer estar acá para compartir con Carolina Wallner y todas ustedes sobre la práctica de la partería y todo el proceso del abordaje de la fisiología y las decisiones autónomas de las mujeres y las familias. Soy cofundadora de Ahuayque y esta asociación civil la creamos un grupo de mujeres y profesionales de la salud materno-infantil con un objetivo claro, que era crear espacios de capacitación, actualización sobre fundamentalmente la obstetricia, esta disciplina que aborda el proceso de acompañamiento de la gestación, el parto, el nacimiento, el puerperio y la lactancia. Ahuayque se crea en julio del 2007 e inicia su primera actividad de capacitación en marzo de 2008 con una conferencia internacional de partería, en la que asistió para disertar una partera matriculada sudafricana, Sister Lilian Leisner, y a partir de allí desarrollamos capacitaciones anuales para licenciadas obstétricas y una proyecto de escuela de partería con la intención de hacer una licenciatura en la Universidad Nacional de Córdoba, provincia donde se había cerrado la formación de obstétricas en la década del 70 y que no se ha vuelto a abrir aún hoy. Por eso este proyecto se radicó físicamente en la provincia de Córdoba. Luego de esto desarrollamos en total 11 conferencias internacionales de partería con figuras muy renombradas de la partería mundial y a partir del 2020 desarrollamos el Programa Nacional de Promotoras Comunitarias y a partir del año 2024 incorporamos un proyecto muy importante, que es el Congreso Nacional de Salud Materno-Infantil, que ya lleva desarrolladas 4 ediciones. La quinta va a ser ahora en el mes de agosto, en Funes, Rosario, Santa Fe. El objetivo fundamental de esta asociación es promover un cambio en la asistencia a la salud materno-infantil. Así que es para esta organización un honor y un placer contar este año con la presencia nuevamente de la licenciada Carolina Wallner, quien va además de compartir esta hermosa y profunda masterclass, va a desarrollar un programa de capacitación para licenciadas obstétricas. Le vuelvo a pasar la palabra a Elisa Ridolfo, quien va a presentar a Carolina. Muchísimas gracias por estar acá, bienvenidas. Gracias, Sonia. Bien, les cuento que Carolina Wallner es licenciada obstétrica, graduada en la Facultad de Medicina de la UBA. Está formada en parto y nacimiento autónico con la técnica de Frida Kaplan. Se formó en Dulas Dar, Argentina, en el año 2010. Participó también en la Escuela de Parteras Comunitarias. Es miembro de la Asociación Civil AKDP, se formó en AKDP como puericultora.
y hoy está trabajando en el Hospital Municipal de Alejandro Roca, en Córdoba, en el Hospital de Reducción, también provincia de Córdoba. Atiende partos domiciliarios planificados en domicilio y realiza consultas presenciales y virtuales, acompañando a maternidades en gestación, parto y lactancia. También da talleres para gestantes en forma virtual, es integrante del equipo docente de AKDP y a partir de este año, integrante también de integrante como docente de la formación de promotoras comunitarias de Ahuayque. Gracias, Caro, por estar acá. Es un placer enorme poder acompañarte y bueno, espero que la disfruten porque Caro para nosotras es una persona muy valiosa que tiene muchísimo para compartir. Así que adelante. Bueno, gracias Eli y gracias So, y bienvenidas a todas, muchas gracias por estar acá. Yo las voy a invitar hoy a que me escuchen y a compartirles este recorrido que a mí me lleva durante todos estos años a terminar pensando esta formación para parteras. Hace prácticamente 30 años que estoy en el mundo de los nacimientos. Yo, si me voy muy a los orígenes, siempre hago el chiste de que yo no me transformé en partera o no terminé siendo partera por un deseo o una vocación que tuviera de entrada, ¿no? No tiene nada de romántica mi elección inicial de ser partera. Yo terminé un secundario sabiendo que quería hacer algo que tuviera que ver con la salud, por más que la orientación en el secundario había sido magisterio, nada que ver. Después me di cuenta que lo que me gustaba más tenía que ver con la salud, y ingresé al CBC. Yo me recibí, o cursé toda mi carrera en la Universidad de Buenos Aires, era de Buenos Aires antes. Ingresé al CBC con un mal nivel en el secundario, con lo cual el CBC me llevó mucho tiempo, casi 3 años, poder pasarlo. Y en ese proceso de haber repetido muchas veces las materias, sin siquiera saber que existía una carrera de licenciadas en obstetricia, le diría que no sabía que existía la figura de la partera, a ese nivel, mi ignorancia. Descubro que existe una carrera más corta que se dicta en el mismo lugar, en la misma universidad, que se llamaba, en ese momento no era una licenciatura, estamos hablando del año 95, y decido cambiarme, creyendo que, bueno, que iba a ser por ahí una carrera más corta, que era asistencial, que era lo que yo quería, que tenía un enfoque hacia las mujeres, que también era lo que más me gustaba. Y así empiezo la carrera. El primer año, muchas de ustedes que son licenciadas saben que el primer año es un año muy general, donde vemos las materias base, ¿no? Que compartimos incluso muchas de ellas con la carrera de medicina, y de obstetricia vemos muy poquito. Pero ya en el contexto dentro de la carrera se rumoreaba que si querías ser partera te tenías que acercar a algún hospital, porque la partería tiene mucho de práctica, y entonces había que sumarse a alguna guardia, a algún hospital para poder hacerse la mano, se decía en esa época. Y yo en Avellaneda vivía muy cerca de la maternidad Nagoitía, que es una maternidad que actualmente todavía está, una de las maternidades, por más que, digamos, es maternidad solamente, tiene la complejidad necesaria para recibir casos complejos, con una internación en neonatología con un nivel alto. Y yo vivía a 4 cuadras de este lugar, entonces, cursando ese primer año de la carrera y sin tener la más mínima idea, me presenté en el hospital. Me recibió en ese momento la coordinadora de obstétrica, se llamaba Luz Fernández, una mujer muy seria, pero muy amorosa, que me dijo: ¿a qué viniste? No cursaste ni una carrera de obstetricia, ni una materia de obstetricia, o sea, volvete, cursá el primer año por lo menos, para que tengas una idea, y después vení. Y así hice, ¿no? Terminé ese primer año, medio a los ponchazos, y en ese primer año, una de las materias del segundo cuatrimestre tenía que ver con obstetricia. Yo la verdad que no recuerdo, capaz que alguna que esté por ahí se acordará, era una materia cuatrimestral, que hablaba de algo de la psicología del embarazo, creo. Y esa materia, para poder, digamos, rendir el final de esa materia, había que hacer un trabajo práctico que tuviera que, o sea, que nos implicaba a nosotras
presenciar un nacimiento en una institución, acercarnos a un hospital, presenciar un nacimiento y hacer una devolución por escrito de lo que habíamos vivido en ese día de guardia acompañando ese nacimiento. Me tocó el hospital Pirovano a mí, nada que ver con mi zona ni nada, pero allá fui, primera vez que entraba una guardia de un hospital, no en calidad de paciente, ¿no? Pero digamos, no, en mi familia no había bebés chiquitos, es probable que sea esa psicología evolutiva, es verdad. En mi familia no había, yo era la más chica de mi familia, o sea que no tenía contacto con mujeres que hubieran sido madres recientes, ni con bebés, totalmente ajena a ese mundo. Bueno, digamos, ese día tuve que presentarme temprano, llegué a una guardia muy tranquila porque era de fin de semana, donde no había ninguna mujer en trabajo de parto activo que yo pudiera observar, pero a media mañana ingresa una señora que estaba con un trabajo de parto avanzado, me acuerdo, o sea, fue directamente al área de la sala de preparto, digamos, era su segundo bebé. La guardia estaba compuesta casi toda por mujeres, médicas obstetras y residentes mujeres, no me acuerdo de haber visto ningún varón. Recuerdo que yo me quedé todo el tiempo en un rincón, porque como que me dijeron, bueno, vos viniste a observar, quédate ahí y observá, con un cuadernito, tomando notas. Y lo primero que me llamó mucho la atención y que me generaba mucha incomodidad es ver la cara de esa mujer que me miraba y no entendía muy bien qué era lo que yo estaba haciendo ahí, mientras transitaba su trabajo de parto, ¿no? Y después, en estos flashes que uno va guardando después de tantos años del recuerdo de lo vivido, me acuerdo que todo lo que veía me sorprendía, ¿no? Era la primera vez que yo veía la asistencia de un parto. La primera vez, o sea, lo que tenía visto era lo que se ve en las películas. No podía creer que el nacimiento fuera asistido de esa manera, ¿no? Como todo me impactaba la forma en que le hablaban, que era respetuosa, digamos, en la dialéctica, ¿sí? Pero era exigente en el pedido de lo que tenía que hacer, ¿no? Muy conductivista, ahora hace esto, ahora pujá, vení con la cola para acá, no cierres las piernas, eso me llamaba la atención. La forma en que la tocaban indiscriminadamente un montón de personas todo el tiempo, que la tactaban a cada rato, ver hacer por primera vez una episiotomía, casi me muero, fue como, no, esto, no cuenten conmigo, yo esto no lo voy a poder hacer. Y fue un parto bastante rápido y sin grandes niveles de lo que hoy podemos decir violencia obstétrica, ¿no? Lamentablemente en mi recorrido yo he visto escenas mucho más grotescas de nacimientos, esto no fue tan así. Sin embargo, recuerdo haber salido de ese parto totalmente impactada, mal, como diciendo, no, yo me equivoqué de carrera, ¿no? Como, esto no lo voy a poder estudiar, no es para mí, yo eso no lo voy a poder repetir. Me acuerdo que estaba mi novio esperándome afuera porque era sábado a la nochecita y me puse a llorar, tipo, no, angustiada, la vivencia me pegó muy mal. Después, en el volver a la facultad y a la cursada y charlar con otras compañeras y que todas más o menos contaran historias similares y vivencias personales parecidas, como que lo fue aflojando un poco, ¿no? Y terminé ese año y volví a esta maternidad a encontrarme con esta coordinadora, que ahí sí me dio la bienvenida. En esa época, capaz que muchos de ustedes pasaron por esto, nos agregaban a las guardias con la calidad o con el título de visitante de guardia, porque como éramos estudiantes, no teníamos ningún tipo de grado de nada, nos agregaban a la guardia, era mucho más fácil. En esa época no se hablaba de RT ni nada de eso, era como mucho más relajado. Entonces participabas de la guardia, hacías la guardia completa de un día de la semana que se te asignaba, y ahí ibas como de a poquito aprendiendo a poner en práctica lo que veías en teoría en la carrera, ¿no? Así que yo siento que después, a medida que fui repitiendo esas guardias semanales, a mí me tocó la guardia de los viernes, una guardia donde me recibieron muy bien, donde todos mis compañeros eran muy amorosos conmigo,
donde el ambiente era muy familiar. Yo no la pasé mal como otras personas que por ahí relatan experiencias diferentes compartiendo guardias. Yo tuve una hermosa guardia, pero el modelo asistencial de ese momento, y piensen en esto, estamos hablando del año 96-97, era un modelo, se asistía de esa forma, ¿no? Como lo que yo hoy llamo modelo intervencionista. Había poco acompañamiento de la fisiología. Como que irónicamente hoy digo que el parto que en ese momento era fisiológico, era la mujer que ingresaba a la guardia, tal vez en una etapa muy temprana, porque había consultado muchas veces, o porque había roto la bolsa y todavía no tenía dilatación, y entonces iba a parar a lo que era la habitación general, donde se iba a internar, que estaba como sectorizada. Había un sector donde se internaban todas las embarazadas en distintas circunstancias, y otro después los pabellones y las habitaciones grandes para las puérperas. Bueno, esta mujer X, por ahí, que todavía faltaba mucho para el inicio formal de su trabajo de parto, la mandaban a esa habitación, y tal vez la vorágine de la guardia, donde había tantos nacimientos, porque piensen que en promedio en esa época no bajaba de 15 nacimientos por día, por 24 horas. Con lo cual el área de preparto eran 3 camas que todo el tiempo rotaban y estaban siempre ocupadas por otras mujeres. Y tal vez esa candidata que ingresó temprano y parecía que le faltaba un montón, iba evolucionando su trabajo de parto. Pero estaba en un área donde no había nadie de guardia. Estaban las enfermeras en el fondo del pasillo que estaba el office, y todos nosotros trabajando en el área de preparto. Y de golpe se escuchaba por ahí a lo lejos el grito de alguna madre o de alguna enfermera que decía que se estaba haciendo un parto en la cama. Y ese era el parto fisiológico, era el parto que no recibía intervenciones, ¿no? El resto, si uno encontraba o hacía algún control de estas mujeres que habían entrado en una etapa precoz y ya la encontraba en un trabajo de parto avanzado con más de 5 o 6 centímetros, pasaba al área de preparto. Y en el área de preparto el modelo asistencial era, en general, la intervención. La mujer que ingresaba, se le ponía un suero, probablemente si su dilatación iba avanzando, en algún momento alguien le iba a romper la bolsa, se le colocaba oxitocina, porque siempre había algo que aparentemente había que ajustar, el ritmo de la contracción, la intensidad, la duración. Y ese fue el modelo asistencial que yo fui aprendiendo, y que fui normalizando. Todo lo que en ese primer parto me impactó un montón, pues luego era lo cotidiano. Y entonces en mí fue como, bueno, ¿será que tener hijos es así? ¿No? Como, no conocía otra cosa. Y en ese tercer año de mi carrera, cuando ya estaba finalizando, o por la mitad del tercer año de mi carrera, me enteré que estaba embarazada de mi primera hija. Lo cual siempre hago el chiste de que fue como el colmo de la partera, porque yo era muy regular y tenía un atraso como de una semana, y decía, no, no puede ser, debo estar nerviosa, estamos rindiendo finales, no me viene porque estoy nerviosa, y me agarraron mis compañeras de guardia y me llevaron a hacerme un análisis de sangre, y no lo podía creer. Bueno, decidí seguir adelante con ese embarazo, fui gestando mientras pude cursar todas las materias que me permitieron cursar, pero en cuarto año hay, si todas recuerdan, por lo menos en Buenos Aires, en la carrera hay una materia que es anual, o era en ese momento, que era obstetricia clínica, y esa no la pude cursar, con lo cual me atrasé mi formación un año. Pero a mediados de ese cuarto año, en mayo, parí a mi primera hija. Y ese parto que en mi cabeza yo lo único que sabía era que quería que fuera un parto y que no me intervinieran de más, y yo fantaseaba con transitarlo en mi casa lo más posible para llegar avanzada. Me sorprendió con un preparto muy largo y muy álgido, con mucho miedo, con un equipo donde no había generado ningún vínculo con la partera, porque la partera que me tocó en ese momento también estaba gestando como yo, y daba lo que sería el curso de preparto una sola vez por semana en zona norte, y yo vivía en Villa Domínico, en Avellaneda, y no tenía auto ni nada, y era todo un encordio, y además yo era partera casi, ¿para qué iba a hacer el curso? Como que no tenía sentido. Algo que ella se tomó muy mal, por supuesto. Cuando le dije eso, me dijo, ojo, porque las parteras somos las peores después pariendo. Y claro, cuando me sorprendió el preparto, fue como, ay, sentir una contracción, fue como, no, esto es así, no lo podía creer, ¿no?
Yo que en algún lugarcito cuando veía a una mujer en trabajo de parto que se quejaba mucho, la tildaba de exagerada, obviamente, porque por ahí después veía a la otra que la llevaba mejor y decía, esta es una exagerada, la otra. Bueno, en mí yo pasé al ser el grupo de las exageradas seguramente, porque las primeras contracciones me sorprendieron un montón, me llevaron a transitar como 4 o 5 días de un preparto muy molesto, con la convicción y la seguridad de que era un preparto y no un trabajo de parto, entonces no iba a consultar. Lo tenía entrenado al papá de mi hija para que escuchara los latidos con el pinar, entonces yo sabía que la sentía mover, escuchaba los latidos, estaba todo bien, y ahí nos quedábamos, hasta que por supuesto dije, bueno, me tengo que animar a pasar por acá, porque si sigo haciéndole resistencia, esto nunca va a suceder, y ahí arrancó el trabajo de parto. Y había elegido una obstetra para que me asistiera, que era el docente, y por ahí algunas saben de quién hablo, el docente de obstetricia normal de la UBA, de la carrera de obstetricia, un señor profesor, que yo, en mi ingenuidad, decía, bueno, este profesor da obstetricia normal, es pro parto vaginal, es lo que muchas veces se denomina vaginalista, como no me va a operar por cualquier cosa. Y conmigo en la consulta era una persona muy respetuosa, me hacía muy partícipe con esto de que vos sos partera, entonces ves que bueno, ahora te toca tal rutina, y yo me sentía cómoda con él. Y luego me tocó transitar un parto con todas las intervenciones. Llegué con una dilatación muy avanzada, y la partera que me tocó, que no fue esta partera, porque ella también estaba por parir, entonces me mandó un reemplazo, me revisó en el consultorio de guardia y me rompió la bolsa. Así como quien dice, ah, bueno, ya tenés 7 centímetros, ¡pum! No, te rompí la bolsa. Fue así su aviso. Y luego el trabajo de parto fue con las intervenciones clásicas de la asistencia de ese momento, con la peridural, más allá de que yo no me había planteado si la quería o no la quería, con un médico que se me acercó al oído, este médico que les digo se me acercó al oído y me dijo, ah, ¿viste? Ahora vas a saber lo que se siente. Porque ahora yo estaba del otro lado. Que llegó al parto con su mujer, que yo la conocía porque era su secretaria en el consultorio, y cuando yo estaba pujando a mi hija, porque obviamente llegó sobre el final, se acercó y me dijo, ay, vine con mi mujer porque viste que ella parió 4 hijos, pero nunca vio un parto. No te molesta, ¿no? Se queda en un rinconcito. Así que yo parí con ella mirando cómo nacía mi bebé. Un médico que, como yo, pujaba mal, se sacó los guantes y hizo un Cristeller, mientras la partera estaba del otro lado. Un médico que ni bien nació mi hija, como yo me quejaba mucho, me durmió para hacerme un alumbramiento manual a los 5 minutos de haber parido. Supuestamente porque la placenta no salía, cuando en realidad yo escuchaba mientras me dormía, que le decía al anestesista, dormila porque no la aguanto más. Ese fue mi primer parto. Y ese obviamente fue un quiebre en mi ser partera, o en la decisión de continuar estudiando para recibirme y transformarme en una partera que no fuera como la partera que a mí me tocó, que estuvo totalmente invisible en el momento del parto, y para poder a su vez como partera brindarle a esas mujeres que me tocaran acompañar una experiencia, por lo menos desde mi lugar, con lo que yo pudiera aportar diferente, ¿no? Me recibí con mi hija en brazos de 1 año, seguí en ese hospital donde me formé durante casi 10 años, mientras empecé de a poquito a tratar de insertarme en el mundo laboral, con lo difícil que todos sabemos que era y que es y que sigue siendo, ¿no? Haciendo reemplazos en un montón de lugares privados, logrando entrar primero en un sanatorio en zona oeste, que me quedaba muy lejos, hacer guardias ahí, y luego en otro sanatorio donde estuve todos estos años, hasta hace muy poquito que me fui, en Avellaneda. Y siempre en esos inicios, teñida por esa vivencia tan intensa de ese parto, ese primer parto que tuve, en mi cabeza empezó como a rumiar esa voz que me decía, esto no está bien, acá esto no puede ser. No puede ser que una persona, cuando le prende la velita de la torta de cumpleaños a su hijo, recuerde una experiencia como esa. No puede ser, yo soy partera, estoy de guardia, recibo un montón de mujeres,
no me acuerdo nunca más de su cara porque tal vez no las vuelvo a ver jamás, pero esa mujer de mí no se olvida más. No se olvida de lo que yo le dije, de cómo la traté, de cómo la recibí. Entonces me empezó como a pesar esa sensación de responsabilidad, de decir, che, no, yo tengo que hacer otra cosa. Pero a la vez estaba en un medio donde el modelo asistencial seguía siendo el mismo, ¿no? Y con el convencimiento de que eso era lo mejor, ¿no? Como, no, este trabajo de parto va despacio, entonces hay que acelerarlo porque más rápido es mejor. No, la señora no está pujando bien, entonces estimulémosle el pujo, porque no sabe pujar, hay que enseñarle cómo pujar, ¿no? Como, eso era lo que yo me habían enseñado y lo que veía, y lo que a la vez me resonaba que no estaba, no, esto no es, así no debe ser. Con lo cual empecé como a buscar otras opciones, ¿no? Como, bueno, a ver qué puedo hacer, y me metí y hice la formación de Frida, y hice cursos, no sé, de yoga para embarazadas, de terapias alternativas, de flores de Bach, y cosas así que podía leer y ver, y creo que eso nos ha pasado a todas, en algún punto, porque por algo hoy están acá en esta charla, ¿no? Bueno, yo creo que a veces el camino medio que te lo empiezan a digitar, ¿no? Y que a mí me fue llevando a cada vez convencerme más de que yo quería cambiar, que no quería este camino. Y así me encontró mi segunda gestación. Y esa segunda gestación ya fue diferente. Por más que tuvo un montón de detalles típicos, yo me pude parar en otro lugar, pude ser totalmente dueña de mi proceso. Me acompañó en el parto una obstetra amiga muy querida, entonces yo me sentí muy cómoda desde ese lugar porque la que me atendiera era mi amiga. Terminé teniendo una inducción al parto en la semana 40 que yo acepté porque mi bebé venía grande y tenía miedo, obviamente, porque tenía ese fantasma o esa creencia en ese momento de que los bebés grandes no nacen fácil. Y entonces no importa que yo mido 1,70 m y que puedo parir bebés más grandes, pero me asustaba. Entonces acepté una inducción en ese momento, pero no acepté internarme. Yo vivía a 4 cuadras del sanatorio y la inducción fue con misoprostol, y yo fui, me hicieron un monitoreo, me puse el misoprostol y me fui a mi casa. Y no volví hasta que no daba más a la noche. Y al otro día me fui de alta, voluntaria. Dije, listo, tengo una nena de 6 años, yo me quiero ir a mi casa, y me fui. O sea, ya eso hizo que fuera diferente, y el momento del parto fue diferente, y pude parir a mi hijo de 4,4 kg en cuclillas, y nadie me apuró, ni me dijeron nada, y entonces eso, además de haber sido una experiencia totalmente diferente a mi primer parto, también fue la certificación de que podía ser diferente. Es como, me sumó más seguridad, entonces se potenció más ese deseo de buscar otra cosa. Tengo que encontrar otra cosa. Y después de la formación con Frida, una compañera que nada que ver, me comparte un flyer de dar de las dulas, que yo, por supuesto, no tenía ni idea de qué se trataba, con una charla, creo que había una charla informativa, no sé si es verdad, bueno, fui a esa charla informativa de puro chusma, como decía, estas minas, ¿qué onda? Y la verdad es que la curiosidad se acrecentó y terminé haciendo esa formación de dula, y para mí ese fue uno de los primeros quiebres, porque en ese espacio fue en el primer espacio donde yo escuché hablar de fisiología de verdad. No solo a través de las distintas propuestas que nos daban, sino de la boca de esas mujeres que muchas de ellas habían parido de esa forma, y que los relatos de sus nacimientos eran totalmente diferentes a los que yo había escuchado. Y eso me estimuló todavía más a decir, el caminito es por ese lado. Y a través de esa formación llegué a la escuela de parteras, que fue otro avance más, y otro profundizar en esto de aprender que se puede acompañar diferente, que existen otros modelos, que no es solo lo que nos enseñaron, y que los resultados están a la vista, y que encima están avalados hoy por un montón de evidencia. Y a través de esa formación terminé un día acompañando un parto en una casa, algo que yo toda la vida había criticado, porque yo ya hacía 13, 14 años que era partera, y todo el tiempo pensaba, están locos quienes paren en su casa, y acá no vamos a hacer un juicio de valor sobre el tema, pero a lo que voy es, para mí, el animarme a acompañar partos en casa, con
todo lo que significó como desafío personal, porque yo venía impregnada de un montón de conceptos que en casa no sucedían. Y que eso lo único que hacía era potenciar, por un lado, un montón de miedos, y por el otro lado, como tratar de conectar con esa voz interna que me decía, animate, como date esa oportunidad, no te adelantes, observá, fíjate qué pasa. Y el haberme animado y haber podido empezar de a poquito a acompañar esos procesos, me regaló el poder ver realmente lo que es la fisiología en acción, ¿no? Como que tristemente la fisiología más pura que podemos llegar a observar, y la vemos en las casas, por lo menos hoy, ¿no? En lo que abunda. En las casas, cuando podemos ubicarnos en el lugar que realmente tenemos que tener como parteras, que es el de cuidar y observar y estar disponibles para esa persona y controlar que todo circule dentro de la salud, y remarcando que el proceso para que se dé de esa forma tiene que estar enmarcado en un montón de conceptos y de requisitos fundamentales, ¿no? Pero lo que voy es, esa búsqueda personal se resolvió a través de ese camino y a través de la oportunidad de poder escuchar otro tipo de asistencia, narrada en boca de un montón de otras parteras que se habían animado antes que yo a este camino y que compartían este tipo de enseñanza y que me decían que había otra opción, que era cuestión de animarse. Y en mi camino personal, esto de animarme a transitar ese camino fue lo que empezó a resonar con mi sentir interno, lo que me hizo volver a enamorarme de la profesión, ¿no? Ay, perdón. Toma agüita, Caro. Me voy a tomar un mate porque no tengo agüita. Un poco de ahí, digo, el relatarles esto, el contarles de qué va todo este camino, el poder digamos, transferirle esto que a mí me pasó y cuál fue la solución que yo encontré o cómo fue que se fue dando, es lo que hoy me lleva más que nada a pensar que me toca a mí ahora, ¿no? Como pasar la posta. Esta cosa que, digo, si nos remontamos a lo que éramos antes, nuestras antecesoras, las parteras, porque nosotras parteras, ¿de dónde venimos? Nosotras venimos de aquella partera de la comunidad, de hace muchísimos años atrás, que hoy todavía alguna perdida queda por ahí, que era una mujer que probablemente había parido muchos hijos y que la buscaban otras mujeres de su comunidad para que las acompañara porque sabían que ella ya lo había pasado y entonces tenía más conocimiento, y entonces terminaba acompañando a todas las mujeres y transformándose en la partera de la comunidad. Y esa partera, ¿qué era lo que hacía después? Pasaba su legado a otra, ¿no? Y el aprendizaje se daba de esa forma, ¿no? Nosotras nos compartíamos el saber. Entonces, yo no les vengo a contar nada nuevo. Este sol en Cáncer no me colabora, perdón. Digo, no les vengo a contar nada nuevo. Esto no es una formación donde yo les venga a enseñar cosas. Todas saben de qué va la fisiología. Tal vez se las tengo que refrescar un poco. Lo importante acá es entender que la propuesta de hoy de esta formación para parteras tiene que ver con el responder a la inquietud que pueda tener aquella que le termina resonando esta propuesta, esa inquietud interna que tuve yo en algún otro momento y que ahora ustedes sienten que les pasa lo mismo, que sienten que perdieron la coherencia entre lo que sentían como vocación, entre lo que querían hacer y lo que hoy se encuentran haciendo, que buscan otra cosa, que quieren aprender otra cosa. Entonces, mi intención más que nada es que esto no quede en teoría, porque la teoría la podemos leer, hay 2.000 millones de libros que hablan de todo esto que yo les estoy contando, y ustedes podrían sentarse
y prepararse solas, si quisieran. Pero acá la propuesta pasa más por el brindar un espacio donde podamos encontrarnos, que eso es clave, donde podamos encontrarnos, convivir, compartir conceptos, sentarnos a charlar sobre prácticas, sobre cosas que vemos que se hacen y a hacer una crítica puntual de eso y ver qué podemos sacar objetivamente de estas prácticas, qué cosas sirven y qué no, repasar conceptos, saber que hoy la evidencia avanza cada vez más y lo único que hace es corroborar todo esto que empieza a surgir solo, ¿no? Que yo les voy contando de la importancia del respeto de los procesos, de la fisiología como lo más importante a respetar para obtener el mejor de los resultados para la madre y para el bebé, que todo esto que podemos sentarnos a charlarlo un montón de veces, también es importante pasarlo por el cuerpo y compartir experiencias desde la vivencia personal, y eso no se logra en una clase teórica virtual y nada más, o leyendo un libro, que es clave juntarnos. Cuando yo recuerdo mi pasaje por la escuela de parteras, yo recuerdo lo rico que era ese encuentro de 3 días, lo importante que era escucharnos entre todas, compartirnos, tocarnos, abrazarnos, estar ahí juntas. Entonces, la formación tiene que ver no con aprender más, no se trata de aprender más cosas, sino volver a la confianza en que las herramientas las tenemos y que lo que tenemos que hacer es como aprender a ver cómo ejecutarlas de una manera diferente, en función de los mejores resultados, en función de que la manera en que acompañamos un nacimiento no solo va a impactar, ¿no?, en nuestra satisfacción personal, sino fundamentalmente en la experiencia para esa mujer, ese bebé y esa familia. Y eso está basado en el mejor resultado en cuanto a su salud, ¿no? Entonces es casi como una obligación que tenemos como parteras, el no dejar de actualizarnos, no dejar de criticarnos y sacar como una nueva revisión de nuestro hacer cotidiano. Es parte de, y en esto a lo que voy es, yo pienso esta formación porque sé el camino que a mí me llevó todos estos años, 30 años, lograr encontrarme hoy en un lugar donde siento que disfruto realmente de mi tarea, que me siento coherente entre lo que quiero y lo que brindo y la respuesta que después también uno encuentra del otro lado, de ver los buenos resultados, de sentir que uno realmente da lo mejor de sí, que era un sinsabor que a mí me quedaba antes, ¿no? Como esa cosa de siempre pensar, esto podría haber sido diferente. ¿Qué pude haber hecho y no hice, no? Bueno, hoy, dentro de lo poquito que yo puedo aportar desde mi lugar a los procesos, trato de ser coherente con eso y de realmente acompañar de la manera en que lo siento y que estoy convencida de que es la mejor. Por eso digo, no es mi intención convencerlas de que esta es la mejor formación del mundo. No tengo ni idea. De hecho, esta es nuestra prueba piloto, chicas. Tenemos toda la intención, pero tenemos que ver qué sucede a medida que suceda. Entonces, convencer a nadie. Sí, ponerme a disposición para compartir lo que pude haber aprendido en todos estos años con quien quiera o tenga esa misma sensación que yo tuve en ese momento y que sienta que este puede ser un lugar donde, bueno, donde encuentre alguna respuesta para todo eso que se plantea. ¿Mm? No sé si las aburrí, no sé qué más puedo contarles. ¿Quieren hacer eso? ¿Preguntas? Podemos ir contestando, si las escriben, contestando por ahí de a una. Pueden ir escribiendo por el chat y vamos leyendo.
No sé si fuiste leyendo los mensajes, son hermosos, Caro. No, Bueno, gracias por tu labor, emoción, admirable. Me encanta lo que contás, sobre todo transmitís, me parece muy, muy genuino. Dicen, todo lo que quieran compartir lo pueden poner acá. Hola a todos, soy Jessica, egresada de La Plata. Escuchar tu relato es saber que solo modificamos muy poco. En mi hospital depende el médico o el residente, es cuánto se interviene y es re difícil. Se les explica y no entienden. sí, eso es una realidad que le pasa a muchas, pero bueno, no importa, uno tiene que no bajar los brazos. A mí me tocó muchos años de trabajar en una institución donde no había residentes, pero sí había, o sea, yo era partera de guardia y todos los nacimientos eran con médicos que venían a asistir los nacimientos, con su forma de asistir y su bajada de línea, y a medida que yo fui transitando este cambio, empecé a marcar límites desde mi lugar, como, bueno, apoyarle la panza. No, yo eso no lo hago, por lo menos yo no. A correrme, a hablar con las mujeres, la información como una de las cosas más importantes, el ser clara y transparente, el no encubrir nada. Nosotras parteras sabemos que muchas veces repetimos lo que el médico quiere que digamos, ¿no? Como, bueno, yo no repito eso porque no es lo que está pasando. Si vos querés transmitir esa información porque tu apreciación personal es esa, te invito a que vengas a hablar con esa persona. Como empezar de a poquito a hacer eso. Fácil no, para nada, no es nada fácil, pero eso a mí me daba más tranquilidad, dejé de sentirme cómplice por lo menos, aunque después por ahí el nacimiento terminaba siendo el mismo. Eh, no sé si esa es una de las formas, por lo menos es la que yo encontré. Sí, ahí Sonia comparte tu perfil de Instagram porque hay muchísimos relatos en el Instagram de Caro que pueden leer. Ella es muy detallista y muy observadora, que eso también es una virtud porque, bueno, esto que contabas de que pudiste declarar quiebre, ¿no? Notar qué cosas no te resonaban o no te gustaban o te hacían sentir incómoda, habla de una buena observación, ¿no? Eh, Acá dice Victoria, nuestra presencia suma, con cada pequeño acto hacemos una diferencia para esa mujer y su experiencia. Totalmente, ¿De acuerdo? sí. Quería proponer, Caro, que si las chicas pueden, en base a todo lo que escucharon y todo lo que movió, todo lo que dijiste, porque hubo momentos de mucha emoción, si quieren compartir una palabra, una palabrita ahí en el chat, para que vayamos leyendo de cómo están, cómo se sienten. Siguen entrando testimonios, igual, ya los leo, pero si quieren vamos a una palabrita, a ver cómo están. Identificada, dice Jessica, revolución, Karina, emocionada, muy movilizada, pura emoción, identificada, lloré con vos, dice Macarena. Motivación, qué lindo, qué linda palabra. Entusiasmo, yo también estoy motivada. Esperanzada, Eso es lo último que se pierde. bien. Ahí están pidiendo información sobre la propuesta de la formación en el medio. Administración, administración. Inspirada, a ver si hay alguna más. Si no, vamos a las preguntas. Gracias. Palabras potentes. Admiración, qué Sí, linda. me imaginé que era admiración. Loli, linda.
Ay, gracias. Claro, yo decía administración. Me encantó escucharte, Caro, lloré con vos cuando encontrás compañeras que tienen misma mirada. Ay, nos hace más fuerza, nos hace más fuerte de haber querido parar. A ver, aquí voy a ir a las preguntas. Sí, ahí estuve leyendo, Eli. Dale, eso, agarrá. Compartirles como miembro de la Asociación Civil, que en la apertura agradecía a Carolina el poder brindar desde el encuadre de la asociación y su razón de existencia, además de esta apertura, de esta clase, de este encuentro, ¿no? Este círculo donde Carolina puede compartir cómo fue ese proceso y cómo sigue siendo, porque sigue trabajando en la salud pública, en centros de salud a nivel barrial, acompañando todos los procesos de las mujeres. Poder desde la asociación brindar un espacio virtual y presencial dictado por una licenciada obstétrica partera para otras licenciadas obstétricas es realmente una oportunidad. Por eso yo agradecía mucho al principio que haya cada vez más licenciadas obstétricas comprometidas con el estudio, la profundización y el respeto de la fisiología y de la salud de las mujeres, bebés y familias. Así que Carolina va a estar brindando a partir de mayo un programa, ella ahora va también a compartir más, de 7 encuentros, 3 virtuales y 4 presenciales, con un programa muy interesante y profundo sobre varias de las cuestiones que estuvo compartiendo acá en la charla, para un número acotado de licenciadas obstétricas, que es 22. En esta experiencia, si bien es la primera vez que se va a brindar este programa dirigido por Carolina. Carolina tiene una vasta experiencia y también experiencia dando clases en distintas formaciones. Así que sí, para quienes están preguntando y entraron después, Carolina va a ofrecer de mayo a noviembre un programa de 7 encuentros para licenciadas obstétricas que quieran profundizar, recuperar esa conexión con lo que las invitó a hacer este recorrido académico y asistir las gestaciones, los partos y los nacimientos. Para encontrarse, a mí me conmueve mucho y resueno con esto que dijo Carolina de cómo quiere que la recuerden las mujeres, porque cuando le pregunté a mi partera, hace 25 años atrás, la partera que me acompañó en mi primer parto, por qué ella se había vuelto partera, que en realidad ella se dedicaba más escribía, era mecanógrafa y hacía cosas más vinculadas a la escritura, y después del parto de su primer hijo, que fue un parto con mucha violencia obstétrica, y la partera que la atendió la maltrató mucho, y ella recordaba las uñas rojas y largas de la partera que atendió el parto de su primer hijo. Tenía 20 años cuando parió su primer hijo, y ella dijo, yo me voy a volver partera porque no quiero que las mujeres lo pasen así. Estoy hablando de algo que ocurrió hace más de 60 años. Y entonces yo me acuerdo que le dije cómo era esto, ¿no? Cómo la recordaban las mujeres, y para ella eso era importante. Y ella me decía que en realidad no es que era algo importante, sino que la memoria esa que ella tuvo, ella no quería que las mujeres tuvieran esa memoria de los partos de sus hijos. Y en su segundo parto logró encontrarse con una partera un pelín más amorosa, que le dio la mano, que fue todo lo que hizo la partera en el medio de esta asistencia tan medicalizada, y ella eso lo recordaba como un tesoro, esa mano cómplice, amorosa de esa partera, que la miró sin decir nada, porque era muy también opresivo el ambiente desde lo médico, y la presencia del médico como el protagonista. Y yo recuerdo siempre esas palabras de la partera, Caro, y hoy me emociona tu emoción, y traer nuevamente esto, ¿no? Cómo cada vez que llega el cumpleaños de una hija, de un hijo,
podemos recordar ese momento, ¿no? Y me parece muy valioso porque más allá de la experiencia física, clínica, obstétrica, el nacimiento de una hija o un hijo es un momento donde las emociones están 100% en juego, ¿no? Y la sensibilidad y la memoria está puesta en esa mirada, en esa mano, y en esa certeza de un conocimiento sobre, hoy podemos decir, la fisiología, ¿no? Y la fisiología que involucra también el campo emocional de la mujer que está pariendo. Entonces, gracias. Yo quiero agradecer nuevamente, como integrante de esta asociación civil, la posibilidad de poder brindar este programa en manos de Carolina Wallner, una partera licenciada obstétrica con experiencia y recorrido. Así que, bueno, dejamos unos minutos más por si quieren hacer alguna pregunta que Carolina quiera contestar. Muchas gracias. Gracias. Gracias por... ¿Estás leyendo? Hermoso. No llores. Gracias, Karina. No, no, Gracias. no. Estaba pensando si a lo mejor, si quedó claro lo del programa. Nosotras mañana les vamos a enviar el programa bien completo de toda la formación para que ustedes vean los módulos, sobre los módulos que se van a abordar. Pero, ¿querés contar la particularidad de lo convivencial? Bueno, no, aclarar esto porque chusmeo los mensajes y preguntan eso. Esto es una formación que consta de 7 módulos, 4 son presenciales, 3 son virtuales y se van intercalando. O sea, arranca en mayo, ese es el primer módulo que es presencial, junio virtual y así, ¿no? 1 y 1, 7 en total. El módulo presencial o cada módulo presencial consta de 3 días de convivencia. Entonces ustedes van a ver que en la propuesta luego que está al final de la descripción del programa de la formación, está los costos, incluyen la estadía y la pensión completa, ¿no? Porque la idea es convivir porque el hecho solo, más allá de los espacios donde estemos intercambiando información y charlando sobre temas que tienen que ver con la asistencia y demás, también va a haber encuentros para hacer prácticas con el cuerpo y después todo lo que sucede en la convivencia con otros, ¿no? En la intimidad que empezamos a compartir. ¿Quién es más que nosotras que después nos encontramos en ambientes tan íntimos de esas familias y de esas mujeres, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotras por el cuerpo cuando nos encontramos conviviendo con esas situaciones? La particularidad que tiene esta formación, porque por ahí hay una pregunta que la compara con la formación que lanza ahora la Asociación de Parteras Independientes, que también es muy buena, es una formación que es virtual. Acá, algo característico de esta formación es que apuesta a la importancia de esos 3 días de convivencia. Eso marca la gran diferencia, es otra cosa. Y es algo que para nuestro criterio es necesario dentro de este proceso de formarnos de esta manera. Eso. ¿Está bien? ¿Me olvidé de algo? Para mí no, vamos a ver si hay alguna preguntita más sobre esto, si quedó claro. No, y después a mí se me ocurre decir también, digo, porque seguramente un poco lo trae Jessie cuando dice esto de lo que le pasa en su lugar de trabajo con los y las obstetras y los residentes. Acá no se trata de una formación que te va a dar herramientas para que vos vuelvas a tu lugar de trabajo y modifiques todo de la noche a la mañana y logres cambios abismales en el lugar. No, no pasa por ahí, pasa por que vos vuelvas a esta esencia de entender que el proceso es diferente, que vos lo entiendas y que desde tu lugar vos puedas brindar lo que sientas que tenés que brindar para acompañar el proceso dentro de lo que vos puedas hacer, con la convicción de que vos estás en el camino correcto.
¿se entiende? Y que desde tu lugar haya como esa seguridad, sostenida también por ese grupo de mujeres con el que te vas a estar encontrando en cada módulo, ¿no? Como, porque solas no podemos tampoco, ¿no? Como que necesitamos de otras, y esto excede el mundo de los nacimientos, tiene que ver con todo lo que querramos lograr. Y muchas veces el trabajo de la partera es silente, y es pasito de hormiga, ¿no? Es ese granito de arena que vamos aportando lentamente todas, siendo coherentes entre todas, generando esa unión que necesitamos tener como parteras, para que entre todas, en el tiempo, marquemos algo diferente. Y yo estoy segura que el impacto va a suceder con el tiempo, pero tenemos que empezar. Algún día tenemos que escuchar esa voz que nos dicen, buscate otra, es por otro lado. Eh, Piénsenlo como el inicio de algo, si es que realmente esto les resuena. Dos cositas, Caro. Acá las chicas dicen, pensaba que eran 4 días, sí, porque en realidad en el programa dice del 14 al 17 y son 4 días, del 14 al 17. Claro. Lo que por ahí no son 4 días completos, está contemplado que puedan viajar. Eh, ya después compartiremos los horarios bien, pero no, o sea, está contemplado para la gente que viaja, ¿no? Claro, que Entonces, van a ir llegando el jueves y se van a ir bueno, yendo el domingo. Entonces toman claro. parte del jueves y parte del domingo, por eso terminan siendo 3 días. Son 3 días completos, sería, ¿no? 3 días completos entre uno comienza una tarde y el otro una mañana, ¿no? Pero bueno, está contemplado el viaje. También dicen, a ver, Sonia escribió algo que me parece súper importante decirlo, que es la red de compañeras, el grupo Sostén, el trabajo en equipo de la partera, construirla. Justo cuando lo estaba escribiendo, Caro lo estaba diciendo, porque si hay algo que tiene como medular la metodología convivencial, y esto lo tenemos comprobado por la experiencia de muchos años, es el grupo que se crea y consolida a partir de estas convivencias. Carolina puede dar fe porque fue parte de uno de esos grupos que terminó hace muchísimos años y que al día de hoy siguen siendo una red de Seguimos en sostén, contacto. se siguen promoviendo encuentros, se comparten experiencias, se apoyan, se responden preguntas, pero básicamente es una red de sostén muy profundo de hermandad, de amistad, de apoyo en todas las circunstancias, no solo de la partería, sino de la vida, ¿no? Eh, Creo que es hoy en muchos espacios de mujeres se lo llama como la tribu, ¿no? Pero básicamente es este espacio de transparencia, de honestidad, de sororidad, que podemos crear las mujeres cuando abandonamos la competencia y trabajamos desde la cooperación en espacios seguros, en espacios de respeto, donde se garantiza cuidado a lo que se comparte y a lo que se va construyendo, ¿no? Con premisas muy claras de respeto, de desprejuicio, de compasión al tiempo y al proceso personal y de las compañeras. Y si hay algo que realmente se necesita es poder conectar con la propia capacidad de amar para poder brindar esto mismo a la comunidad, ¿no? Y a cada mujer que se nos presenta y recordarlo. Entonces, la metodología convivencial que tiene, obviamente, determinadas cualidades, no vamos a ir a una convivencia donde se permitan las faltas de respeto, ¿no? Sino todo lo contrario, promover las cualidades amorosas con las que contamos y la sensibilidad e intuición con la que contamos las mujeres, poder ponerlo en práctica sintiéndonos seguras. Entonces, esto creo que, no sé, Caro, para cerrar, si quieres agregar, estaría buenísimo y vamos ya cerrando. ¿Alguna pregunta más? Bárbaro. Bien. Bueno, gracias a todas por estar ahí.
Obviamente quedamos todos en contacto para cualquier consulta, pregunta, ya sea vía mail o, bueno, todas tienen mi contacto personal, me pueden escribir para lo que necesiten. Y no sé, ¿qué más? No, mañana les enviamos todo el PDF con toda la información o se los enviamos en un ratito si están muy ansiosas. Y bueno, les agradecemos a todas por estar acá. Gracias, Caro, por compartirte así a corazón abierto. Muy, muy hermoso. Un eh, placer para mí. Muy hermoso. Así que bueno, gracias. Nos estaremos viendo prontito, ojalá. Recuerden que hay solo 22 lugares, así que si están interesadas, Y que ya alístense. tenemos una inscripta que está presente Sí. ahí. Ay, qué buena que está. Bueno, les mandamos un beso a todas. Gracias.